La palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Bienvenidos a La Palabra. Como siempre en el Café con Fe tenemos un tiempo de palabra, un tiempo para reflexionar acerca de un tema en especial. Y en este instante, en esta mañana, para los que escuchan en esta mañana, vamos a hablar un poco acerca de las riquezas, lo que dice la Biblia acerca de las riquezas. Y para eso vamos a ir a Proverbios. Hay un proverbio, capítulo 15, verso 16. Dice: mejor es poco con temor del Señor que gran tesoro con turbación. Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con temor del Señor que el gran tesoro con turbación. Es lo que dice la palabra en Proverbios, y seguramente usted ha leído ese verso bíblico en anteriores oportunidades. En los Estados Unidos hubo un hombre muy rico. Cuenta la historia que Charles Foster Kane fue un hombre demasiado rico, extremadamente rico en los Estados Unidos. Y cuando le preguntaron, después que llegó a su madurez y ya venían los años de la vejez, le preguntaron qué opinaba de la riqueza que había tenido en su vida, de los grandes negocios que este hombre había amasado. Y él dijo: si yo no hubiera sido tan rico, podría haber sido realmente un gran hombre. Fueron las palabras de Charles Foster Kane. Si yo no hubiera sido tan rico, podría haber sido realmente un gran hombre. Ese es el tema central de una película que se llamó El Ciudadano Kane, que cuenta la historia de este hombre, y fue una película catalogada como una película muy buena en cuanto a el relato de los hombres millonarios en la historia. Charles Foster Kane fue un hombre joven, y desde muy joven empezó a amasar su fortuna. La película muestra a un joven encantador, un joven idealista, soñador, que se transformó en un hombre millonario, muy trabajador, con una inteligencia para los negocios de avanzada. Pero después de un tiempo, cuando ya logró sus negocios y tuvo abundancia, riqueza, se convirtió en un hombre hosco, despiadado, solitario. Mientras más acumulaba poder y acumulaba riquezas con el paso de los años. Este hombre termina enfermo, termina sin familia, pero rodeado de servidumbre, de muchas personas que trabajaban a su servicio, sirvientes. Termina viviendo en una mansión llena de habitaciones, con muchos vehículos, con muchas propiedades, con muchas empresas, con muchos artefactos, obras de arte que ni siquiera fueron desempacadas de sus envoltorios. Y este hombre termina así, muy exitoso para el mundo, rico, admirado por muchos, pero un hombre que terminó solo, enfermo y abandonado. Y solamente visto con buenos ojos por lo metálico, por el metal, por el dinero, por lo vano. Los seres humanos, estimado amigo, nosotros, hombres, mujeres, los seres humanos, tenemos una relación complicada con las riquezas. La abundancia o la ausencia de los bienes, del dinero, se dice que va a producir alteraciones significativas
y tiene consecuencias en nuestros corazones. Solamente con corazones rendidos a Dios, óigase bien, rendidos a Dios. No existe otra manera en que estemos alejados del amor a aquellas cosas. Lo cierto es que la prosperidad material no está condenada en la Biblia. El tema de hoy no es para condenar la riqueza o la prosperidad, porque la Biblia en realidad no lo condena. De hecho, hay hombres en el mundo actual, hombres cristianos, que tienen muchísimos recursos y ayudan a la obra de Dios, ayudan en misiones, en diferentes congregaciones, misiones, fundaciones. La Biblia en realidad no condena esto, pero la Biblia sí advierte, y aquí está la diferencia, la Biblia sí advierte sobre los peligros de las riquezas o del dinero o de la prosperidad. La Biblia también enseña sobre el valor real, y la Biblia es enfática en señalar cuál es la manera correcta de alcanzar las riquezas. Querido amigo, la necedad del hombre está asociada a la forma incorrecta de alcanzar los bienes materiales. El proverbista lo manifiesta en Proverbios capítulo 15, verso 6. Dice: en la casa del justo hay mucha riqueza, pero en las ganancias del impío hay turbación. El proverbista deja en claro que las ganancias pueden estar tanto en la casa del justo como en la casa del necio. Sin embargo, la diferencia radica en que la riqueza del justo prevalece en el tiempo, mientras que la ganancia del necio produce turbación. Eso es lo que dice la palabra, parafraseando la palabra. O sea, si el Señor te da bendición, te da prosperidad, te da riqueza, y el Espíritu Santo te da la sabiduría para gobernar esto, va a ser una bendición y prevalecerá en el tiempo y será bendición. Pero la ganancia del necio produce turbación, porque es una ganancia donde el necio ha puesto su corazón en esa riqueza. A diferencia que el verdadero hombre de Dios o el verdadero hijo de Dios cristiano, aún teniendo riqueza, no pone su corazón en esas riquezas. ¿En qué sentido el ingreso del necio genera problemas en vez de prosperidad? Esa es la pregunta. Y esa pregunta se responde más adelante en el Proverbio 27 de ese capítulo, del capítulo 15 de Proverbios. Y la palabra dice: perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. En ese proverbio se da esa respuesta: perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. O sea, la propia conciencia y la paz reinan en cuanto a lo que usted hace y lo que yo hago correctamente con el dinero, con los recursos. No es fácil interpretar lo que una ganancia ilícita era para un judío, por ejemplo, en tiempos bíblicos o hace miles de años. Sin embargo, no estamos lejos de imaginarlo, porque las artimañas necias siguen siendo las mismas a pesar del paso del tiempo. Nosotros en realidad no somos ajenos a lo que significa obtener ganancia por medios que no están permitidos ni legalmente ni moralmente, aunque tratemos sin éxito de tapar el sol con un dedo y se busque justificar lo que no tiene justificación, lo cual ya es una necedad por mérito propio. Causa tristeza, amigo oyente, escuchar personas que se jactan neciamente de alguna ganancia obtenida porque fueron capaces de burlar la ley, de engañar para dejar de pagar algo, o porque vieron el soborno
como algo que podían hacer, entregar dinero o regalos a alguien o a algún lugar o una institución, no sé, para obtener un beneficio ilícito, como algo que suele justificarse como inevitable en nuestros países. El soborno es algo que abunda en este tiempo. La verdad es que la tendencia que tenemos o que encontramos en la sociedad y en las nuevas generaciones es como si existiera una cultura de atajo para obtener la prosperidad o el dinero. Es decir, se quiere dinero fácil. Aquel que no tiene a Cristo en el corazón, le gusta el dinero fácil. Entonces cae en diferentes circunstancias como la que acabamos de describir. Burlar la ley, engañar para dejar de pagar algún impuesto o algo que se tenga que cancelar, y la persona puede sobornar o puede hacer algo para no hacerlo. Eso es muy común hoy en día. Y como que está incrustado en el corazón, está incrustado en la cultura. Es lamentable que ese sentido de inevitabilidad de la corrupción conduzca a la gente y al mundo a llevar en silencio una vida necia, porque es necia delante de Dios, que obliga a aquellas personas a vivir en incomodidad espiritual y moral. Y eso ocurre porque se aprueban prácticas y no se aborrece lo que el Señor condena y aborrece. La clave del cristiano, estimado amigo, está, si queremos agradar a Dios, en amar lo que el Señor ama al pie de la letra y en aborrecer lo que Él aborrece. Cuando uno lee el Salmo 119, que es el salmo más largo de la Biblia y el capítulo más largo de la Biblia, uno se encuentra con que en repetidas ocasiones se menciona amar tu ley, amar tu precepto, amar tu mandamiento. Porque es una serie de consejos diciendo y abriendo un panorama para el cristiano, explicándole que es bueno amar la ley de Dios, que es necesario, pero sobre todo que es posible amar la ley de Dios. Entonces, como cristianos, debemos correr de una vida necia. Correr significa que debemos estar honestamente con el Señor y en todo lo que nosotros realizamos. Hay gente que lleva una vida necia, en ese silencio, sabiendo que lo que está haciendo, lo que está obteniendo no corresponde a la bendición de Dios. Y esto ocurre porque las personas aprueban o practican lo que Dios aborrece y no aborrecen lo que el Señor aborrece. Pero ¿cuál es la razón por la que Dios reprueba ese tipo de ganancias ilícitas? La razón es porque son destructivas para el alma. La sociedad en general es destruida cuando practica el soborno o el robo, o las ganancias deshonestas o una cultura de atajo. Debemos tener en claro, estimado amigo, que el Señor quiere que nosotros seamos diferentes. Dice la Biblia en Proverbios 15:21, la necedad es alegría para el insensato, pero el hombre inteligente anda rectamente. Esa palabra es para nosotros. La necedad es alegría para el insensato. En cuanto a esa cultura de atajo que vemos y que es y que se causa tal vez por todo lo que se da en los medios de comunicación. Series, narconovelas, narcoseries,
donde se habla de la riqueza ilícita y de cómo conseguirlo, y como que se le hace un altar al delito, al soborno, al engaño, a la ganancia deshonesta, y la sociedad hoy en día y las nuevas generaciones ven esto como normal y lo aplauden. Por eso Dios reprueba todo este tipo de cosas, porque son destructivas para el alma, para la humanidad, para la sociedad, para las nuevas generaciones. Nosotros como cristianos debemos tener bien en claro que la necedad es alegría para el insensato, pero el hombre inteligente anda rectamente. O sea, el hombre de Dios camina rectamente. La enseñanza de ese proverbio no radica tanto en la promoción de las prácticas justas, sino que va más profundo y se centra en la realidad del corazón de la que puede fluir una ética sabia y saludable. O sea, el problema está en el corazón. El problema no está en las riquezas, sino en la codicia humana, y la codicia humana se produce en el corazón dañado, no transformado. El problema no es la prosperidad o las riquezas, sino esa codicia, y en los medios que un corazón necio se plantea, a veces hasta con alegría para alcanzarlas. A veces se maquina ese pecado para alcanzar esa ganancia deshonesta. Es triste ver el telediario y ver las amenazas, las noticias de soborno o las noticias de investigaciones por enriquecimiento ilícito, por negocios, por ganancias que no correspondían a lo honesto. Cuando cambiamos nuestra manera de ver las cosas, es decir, cuando el Señor viene y transforma nuestra mente y nuestro corazón, es entonces cuando se abren los ojos y se descubre que no todo lo que brilla es oro, y cuando el temor del Señor está, es decir, la comunión con Dios, que es santo, en realidad la persona transformada empieza a no querer buscar lo que es ilícito. Proverbios 15:17 dice: mejor es un plato de legumbres donde hay amor que buey engordado con odio. El proverbista afirma que lo poco en el temor del Señor es mejor que el tesoro alcanzado a cualquier precio. La Biblia dice, así lo refiere, que uno es sabio cuando la sencillez de comer un plato de legumbres es mejor, pero con amor, que disfrutar de una gran parrillada, una gran barbacoa con carne de lo último, pero se está rodeado de odio. Esa transformación de los valores del corazón no se puede lograr por sí mismo. Tiene que venir una transformación de parte de Dios. Y solo es posible cuando se deja de ser ciudadano de este mundo para convertirse en un ciudadano del reino de los cielos. Cuando producto de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón se es transformado. El Señor no rechaza en realidad la riqueza. El Señor rechaza que nuestro corazón esté puesto ahí y que levantemos como un becerro de oro y como un ídolo las riquezas. Y el Señor rechaza y no le gusta cuando usted le da el primer lugar al dinero y el dinero se enseñorea de lo que usted realiza o de lo que usted hace. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 19 al versículo 21, el Señor refiere esta enseñanza. Búsquelo allí en su Biblia o subráyelo, porque es un tema donde el Señor se refiere precisamente a las riquezas. Mateo capítulo 6, verso 19 al 21, cuando el Señor habla de hacer tesoros
en el cielo. Y el Señor dice, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Pero mire el último versículo, el versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La pregunta sería en esta mañana de Café con Fe, ¿dónde está tu tesoro? Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Tu tesoro está en tu trabajo, idolatras ese trabajo. Tu tesoro está en las finanzas, te desesperas con las finanzas, ahí está tu corazón. Por eso qué importante guardar nuestro corazón. Nuestro corazón. Para Dios. No desviarnos por las riquezas. No desviarnos por aquello que mueve al mundo. Las riquezas mueven al mundo. Dijo el Señor en Lucas capítulo 12, verso 15, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Las riquezas materiales, económicas. Hay muchas personas que se preguntan muchas cosas, sobre todo cristianos, desde el punto de vista bíblico. ¿Las riquezas son malas entonces? ¿Dificultan a la gente para entrar en el reino de Dios? Otra pregunta que se puede hacer la gente es, ¿puede una persona ser rica y a la vez ser cristiana? O tal vez otra pregunta es, bueno, ¿cómo debe comportarse en su iglesia, en su comunidad ante Dios, una persona cristiana que tiene muchos bienes? La palabra del Señor enseña de los peligros de las riquezas materiales, los peligros que pueden representar para las personas. Dijo el Señor Jesús en Mateo 19, 23 y 24, Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Los peligros de las riquezas pueden representar muchas cosas para los que no están centrados en Cristo. Es muy común que gente que aún sigue al mundo pone su confianza mucho más en las riquezas que en buscar a Dios. Proverbios 18:11 dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como muro alto es su imaginación. También es muy común, estimado amigo, en la gente llenarse de soberbia por la ilusión de superioridad. Esa ilusión que puede dar el poder económico. Proverbios 28:11 dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión. La palabra de Dios condena la mala adquisición de esas riquezas, como lo dijimos anteriormente, cuando se consiguen de manera deshonesta. El Señor no aprueba ni la avaricia, ni el engaño, ni la rapiña, ni la opresión a los pobres. Son cosas que están escritas en la palabra. Proverbios 28:22 dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Ahí está hablando de avaricia. Entonces guardémonos de avaricia, pero también de engaño. Jeremías capítulo 5, verso 27 dice, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Está hablando acerca del engaño. Y también hay una palabra que es la rapiña, y se registra en Miqueas capítulo 6, verso 12. Dice, sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Ese término rapiña, sus ricos se colmaron de rapiña.
¿Ha escuchado usted la frase, esa es una ave de rapiña? O sea, que va a obtener lo suyo sin importar nada. Una ave de rapiña roba, arrebata, no le importa. Esa es la rapiña en la Escritura. Pero también la Biblia habla acerca de la opresión a los pobres. En la carta de Santiago capítulo 2 verso 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Está hablando acerca de la opresión. Pero uno puede hablar de la riqueza de gente conocedora de Dios, de hijos de Dios. Por eso decimos o dijimos que la palabra de Dios no condena la posesión de riquezas, pero sí el mal uso de ellas, como cualquier otro don que el Señor haya otorgado al creyente. Por eso nosotros somos mayordomos de lo que el Señor nos entrega. El Señor te ha entregado mucho, eres mayordomo de eso, de ese mucho que el Señor te ha dado. Eres mayordomo de lo que el Señor te dio para administrar. En la Biblia podemos ver que esas riquezas son una bendición y un bien confiado por Dios a algunos creyentes. Dice en Eclesiastés capítulo 5 verso 19, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. El hacer buenos negocios, el ser próspero, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y el Señor lo confía para que usted lo administre de la mejor manera. Sin embargo, los creyentes bendecidos por Dios con ese don son considerados como el Señor como administradores de esos bienes, no dueños de ellos. Si el Señor te ha dado bendición, prosperidad, quiero decirte que no eres el dueño de esto, eres administrador de esto. Todos los cristianos sabemos que el único dueño de todas las cosas es nuestro Señor. La Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice la Escritura en el Salmo 24:1. Podemos citar ejemplos de personas bíblicas prosperadas por Dios. Abraham, ¿recuerdas a Abraham? Génesis 13:2 dice: y Abraham, aún no se le había cambiado el nombre, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y si usted se traslada a otra parte de la Biblia, Job también, Job 42:12. Como Dios prosperó abundantemente a su siervo Job, y realmente la Biblia nos enseña, estimado amigo, de muchas personas a quien Dios otorgó riquezas. Pero cabe señalar algo importante. Todas las personas a quienes Dios les ha otorgado esa riqueza o esa prosperidad tienen cualidades en común, como Dios quiere que sean: gente humilde, de corazón humilde, que no ha puesto su corazón en esas riquezas, llenos de amor para con los suyos, para con sus prójimos, o su prójimo para con sus hermanos, sus familias, a los que aman. Aman incesantemente la obra de Dios, aman de todo corazón la obra de Dios, apoyan la obra de Dios, ayudan a sus iglesias. Es una bendición cuando hay personas que con su trabajo, con su bendición, con su prosperidad, ayudan a la obra local, para el ensanchamiento de la obra. Entonces, qué bendición que el día que el Señor le bendiga a usted, usted pueda bendecir el ensanchamiento de la obra del Señor. Que la obra crezca. Que más emisoras como estas desarrollen su trabajo a lo largo de este territorio. Que con los recursos de aquellos que el Señor les ha entregado, bendición, recursos, las personas puedan emprender obras, apoyar ministerios misioneros.
Mira, ahora en la guerra de Ucrania es una bendición cómo ministerios prósperos y bendecidos han ayudado a familias enteras. Es una bendición. Cómo la prosperidad o la riqueza, como quieras llamarlo, en manos de hombres sabios, humildes, buenos administradores, es una bendición. Entonces, la riqueza no es un pecado. El pecado es si tú pones tu corazón en esa riqueza. El pecado es si tú idolatras y levantas a esa riqueza como un becerro de oro. Es una bendición cuando el Señor trabaja en nuestro corazón y podemos recibir la bendición y somos sabios para administrarla. Desde la antigüedad Dios entregó mandamientos específicos para las personas bendecidas. Por allá en Deuteronomio capítulo 15, si no estoy mal, el Señor le decía, es que cuando haya entre ustedes algún menesteroso, hablando como alguien necesitado, en alguna ciudad, no endurezcan su corazón, les hablaba Dios en Deuteronomio. No cierren su mano contra el hermano pobre. Y dice esa escritura que aporten, ayuden, bendigan al otro. Porque no faltará, dice esa escritura, que no faltaría menesteroso en medio de la tierra. Por eso decía o dice Deuteronomio, abrirás tu mano a tu hermano que es pobre y menesteroso. O sea, es una bendición cuando hay hermanos dadivosos y en bendición. Algo importante también es lo que dice, por ejemplo, la primera carta de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 6, 2 versículos 17 al 19. A los ricos de este siglo se manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El verso 18 dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y el 19 dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Mira lo que les está diciendo, tan especial. A los ricos de este siglo se les manda que no sean altivos. No hay que poner el corazón en las riquezas, porque dice la Biblia que son inciertas. Hoy pueden estar, hoy tus arcas pueden estar llenas y mañana no. O quizás hoy no tengas nada y mañana seas bendecido por Dios. Pero sea como sea, tu corazón debe permanecer en Dios y no en las riquezas. La Biblia dice que el Señor, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. La palabra nos enseña que las riquezas tienen importancia en sí mismas solamente en la medida de los dones de nuestro Dios otorgada a los creyentes. Que el Señor guarde nuestro corazón. Proverbios 27-24 dice, porque las riquezas no duran para siempre. Las riquezas no duran para siempre. Que su riqueza sea el Señor. Es verdaderamente importante y trascendental. Antes de participar en las riquezas, que tal vez Dios también tiene preparadas, claro. Lo que dice la Escritura, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A Él sea la gloria y el imperio, los siglos de los siglos. Amén. O sea, las riquezas pasarán, se irán, ya no estarán, un día no estarán. Lo más importante es nuestro corazón en Él. Y si viene bendición y prosperidad, gózate y sé buen administrador.
Trabaja, desarrolla tu trabajo, esfuérzate, sé el mejor trabajador. Y el Señor te bendecirá en su tiempo, te bendecirá. Es una bendición cuando nosotros no dependemos de las riquezas. Cuando nosotros tenemos nuestro corazón centrado en el Señor. Cuando las riquezas o el dinero no nos desesperan. ¿Es necesario? Sí, es necesario. ¿Lo necesitamos? Se necesita. Pero nuestro corazón no estará allí. Nuestro corazón no se doblegará por las riquezas. Ahora, si estás escuchando este mensaje, esta palabra en el Café con Fe, y tienes batalla contra eso, y como que el dinero se enseñorea y se pone como en un lugar prominente en tu corazón, ven al Señor. Y confiésalo y dile: Señor, mira, esto ocurre en mí. Importante es cuando podemos hacerlo, cuando podemos venir, confesar al Señor, pedir su ayuda, y el Señor nos ayuda. El Señor siempre nos ayuda porque tiene misericordia de nosotros. Por eso, si el Señor te da riqueza o no te da riqueza, tu corazón siempre debe permanecer en Él. Y el día que tengas, tu corazón permanecerá en Dios. Y será una bendición lo que tengas, pero ten presente que se acabará, se terminará también. Que si eres buen administrador será una bendición. Pero si no la tienes, si no tienes esa abundancia o esa riqueza, que hay muchos que sueñan con todo esto. Y hay muchos que le dicen al Señor: oh Señor, si yo tuviera, Señor, cuando yo tenga, yo daré, yo serviré también, aportaré, será una bendición. Y les llega la bendición y se olvidan de lo que prometieron. Un corazón falto, un corazón que todavía no está preparado para esto. Por eso nuestra vida debe estar siempre centrada en el Señor, estimado amigo.